Shalom, shalom a todos, bienvenidos. Empezamos hoy nuestra quinta clase. Vamos a seguir conociendo las letras. Vamos casi terminar todas las letras. Vamos a quedar solamente dos para la próxima clase. Entonces vamos a empezar. Y después volvemos con las preguntas y los comentarios de ustedes. Como siempre, empezamos con una revisión de la clase anterior. Nosotros, la clase anterior, empezamos conociendo la letra Lamed, que es la letra que hace la pronuncia del L. Después seguimos para conocer la primera letra que tiene la versión, la segunda letra, disculpa, que tiene la versión de la sofit, que es la letra Mem, que hace la pronuncia del M. Entonces tenemos el Mem y el Mem sofit. Hoy vamos a terminar el grupo de las letras que tiene esta versión de la sofit. Seguimos con otra letra que tiene la versión de la sofit, que es la letra Nun. Entonces tenemos el Nun y el Nun sofit. Continuamos con la letra Samer, que hace la pronuncia del S. Y llegamos a la letra Ain, que es una letra que tiene una característica semejante a la letra Aleph, que las dos letras comparten el hecho que ellas no tienen una pronuncia propia, sino ellas van cambiando de acuerdo con la vocal que las acompaña. Hoy en día, como nosotros vimos, la pronuncia, no hay una diferencia de pronunciación entre el Aleph y el Ain, pero originalmente sí había, y esto nosotros podemos con facilidad ver si miramos a la lengua árabe, que es muy próxima a la lengua del hebreo en varios puntos gramaticales. Seguimos con la letra Pei. La letra Pei es una letra que tiene dos características particulares. Una, ella es como la Bet y la Kaf, es decir, que la pronuncia de la letra cambia de acuerdo con la presencia o la ausencia del Dagesh. El Dagesh, lembramos que es el punto que está dentro de la letra. Por lo tanto, cuando el Pei está acompañado por el punto dentro, cuando está acompañado por el Dagesh, hace la pronuncia del P, es el Pei, y cuando está sin, hace la pronuncia del Fei, del F. Es decir, tenemos en hebreo una letra sola para hacer el P y para hacer el F. Y también la Pei también hace parte del grupo de las letras que tienen la versión de la sofit. Entonces tenemos la Pei sofit. Vimos también el Jirik, que hace la pronuncia de la vocal I, y vimos que podemos escribir de dos formas diferentes, o sin el mater leczione o acompañado por la letra Yod, sirviendo de mater leczione. Vimos el diccionario de nosotros fue Nahash, Maim, Afar y Of. Y vimos que la palabra Maim es una palabra que es una palabra plural, que en hebreo no tenemos el singular de Maim. Maim es una palabra que gramáticamente es una palabra plural, entonces es aguas. Esto es
tiene importancia cuando vamos a aprender a juntar un sustantivo con un adjetivo. Y ahí siempre el adjetivo que acompaña la palabra maim será un adjetivo en el plural. Y vamos a seguir con la primera letra nueva de la clase hoy. Y la clase de hoy empezamos con la letra Tzadi. Entonces vamos a ver, tenemos ya Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf y Kaf Sofit, Lamed, Mem y Mem Sofit, Nun y Nun Sofit, Samech, Ain, Pei y Pei Sofit, y ahora la letra Tzadi. La letra Tzadi es la letra que hace el conjunto del Tz, ¿ok? En mayoría cuando queremos escribir una palabra que tiene Tzadi, nosotros usamos la combinación del T y de la Z. Por ejemplo, como vemos acá, la palabra pizza, no pizza, obviamente no es una palabra bíblica, pero la palabra pizza en hebreo nosotros escribimos con el tzadi, porque es la letra que hace la pronuncia del ts. Otra palabra que tal vez muchos de ustedes ya conocen, que también nosotros usamos la letra tzadik, es la palabra matzah. Matzah es este pan, no exactamente pan, pero lo que es costumbre de comer en la fiesta de la Pascua hebrea. El pan sin el fermento para recordar la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, matzah, pizza, esto es la letra tzadi. La letra tzadi también tiene una versión de sofit y es la última letra del grupo S que tiene la versión de la sofit, la versión de la letra cuando ella está al final de la palabra. Entonces tenemos tzadi y tzadi sofit. Vamos a ver cómo nosotros escribimos el tzadi. El tzadi acá, como vimos, es como un poquito un triángulo, pero en el costado. Y el tzadi sofit parece un poquito como un tipo de un árbol, ¿ok? Esto es el tzadi y el tzadi sofit. Entonces, con eso nosotros resumimos el grupo de las letras que tienen la versión de la sofit. Tenemos kaf y kaf sofit. La kaf, cuando es la última letra de la palabra, siempre hace la pronuncia de un j. Así que sería un jaf sofit. Tenemos el mem sofit, el nun sofit, el pei sofit. El pei, cuando está al final de la palabra, siempre hace la pronuncia del F. Como vimos en la vez anterior, vimos la palabra of. La palabra of, ave, termina con el pei sofit. Y tenemos el tzadi sofit, que la pronuncia acá es la misma. Entonces, el mem, el nun y el tzadi tienen solamente una pronuncia y dos versiones gráficas de escribir la letra. El kaf sofit y el pei sofit tienen dos pronuncias y dos versiones gráficas de escribir la letra. La letra kaf sofit
Nun Sofit, Pei Sofit y Tzadik Sofit son letras un poquito más largas. Y el Mem Sofit, ella es una letra cuadradita. Vamos a seguir para la próxima letra de hoy. La próxima letra de hoy es la letra Kof, que hace la pronuncia del K. Es decir, que para palabras que tienen la pronuncia del K, en hebreo pueden estar escritas o con el Kof o con el Kaf. Y ahí la pregunta, ¿para qué dos letras que tienen la misma pronuncia? Y acá la respuesta es muy semejante a lo que vimos en relación al Aleph y al Ain. O sea, que originalmente no era la misma pronuncia y el Kof era un Ko, que venía más así de adentro. Y el Kaf era un K. Y esto también por varias razones y cambios y todo eso, se perdió esta diferencia de pronuncia y por lo tanto, cuando escuchamos una palabra que tiene K en hebreo, hay que saber si la escribimos con el Kof o con el Kaf. Vamos a ver cómo nosotros escribimos el Kof. Acá es una letra que tienen hecha de dos partes. Tenemos la parte de arriba y ahí el trazo esto que también es más largo. Si otra vez imaginamos que estamos escribiendo en un cuaderno con 12 líneas. Y la última letra de hoy es la letra Resh, que es el R. El R hoy, con la pronuncia israelí moderna, nosotros lo pronunciamos R, ¿ok? Obviamente que no es necesario ser pronunciado así y cada uno puede pronunciar como le viene bien el R, ¿ok? El Resh es el R del hebreo. Y para la próxima clase vamos a quedar con las dos últimas letras y ahí sí vamos a finalizar todo el proceso de alfabetización, lo que será realmente muy lindo. Entonces tenemos el Tzadi y el Tzadi Sofit, el Kof y el Resh. Vamos a ver cómo nosotros escribimos la letra Resh. La letra Resh, acá como podemos ver, este señal, que es un señal antes de nuestro alfabeto, el alfabeto más antiguo, el proto-cnaneo, ahí del siglo XVII antes de la era común. Y el dibujo es el dibujo de una cabeza, porque la palabra, la letra Resh, empieza la palabra Rosh. Rosh en hebreo es cabeza. Y ahí de la misma manera que vimos que la letra Aleph parecía un toro, porque es Alif, que es toro. Entonces acá la letra Resh, antes de que esto pasó por todos los cambios que llevó al alfabeto actual, realmente era representada por una cabeza. Vamos acá solamente por favor prestar atención en la diferencia entre el Resh y el Dalet, que a veces puede confundir en la hora de escribir o de leer.
la letra Resh y la letra Dalet realmente son muy parecidas. La forma gráfica es parecida, no la pronuncia, obviamente. Y el Dalet acá tiene acá ella, sí, esta continuación así para la derecha, mientras que la letra Resh es, tiene una sola línea y no tiene esta continuación para la derecha. Vamos a ver la primera palabra del vocabulario de hoy, que es la palabra Rosh. Ahora, ustedes ya ven acá en el versículo que la palabra cabeza no aparece en el versículo, porque realmente en hebreo la palabra Rosh tiene varias posibilidades de significado o de traducción. Rosh, el básico es cabeza, pero de eso también usamos en el sentido menos físico, cuando queremos decir que estamos en el cumbre del monte, como por ejemplo acá vemos en este versículo del libro del Éxodo, capítulo 19, versículo 20, cuando Moshe, está yendo al Har Sinai, Rosh Hahar, el cumbre del monte. Entonces yo leo acá, Yered Adonai al Har Sinai, y descendió Dios sobre el monte Sinai, el Rosh Hahar, sobre el cumbre del monte. Vaikra Adonai le Moshe, y llamó Dios a Moisés, el Rosh Hahar, al cumbre del monte. Vaya al Moshe, y Moisés subió. Entonces acá la traducción de la palabra Rosh no es cabeza, sino es el cumbre del monte, el topo del monte. Nosotros, por ejemplo, el día de domingo, nosotros lo llamamos Rishon, Rishon Rosh, Rosh Rishon, porque es el primer día de la semana. También lo usamos eso en el sentido del el primero de un grupo. Por ejemplo, el primer ministro en hebreo lo llamamos de Rosh HaMemshalah. El jefe de la familia lo vamos a decir Rosh HaMishpacha. Entonces, la palabra Rosh realmente puede ser traducida, depende del contexto, de maneras diferentes. La palabra Rosh, acá tenemos la letra Resh, acompañada por la vocal del Jolam, acá arriba, la letra Aleph, continuando la vocal, y la última letra es la letra Shin, que es la penúltima letra del alfabeto, que la vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a pasar para la próxima palabra de hoy, que es la palabra Rakia. Rakia es la expansión. Estamos acá en 2 versículos de Génesis, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Tenemos acá la palabra Ma'im, que es la agua que ya conocemos. Vayavdel ben Hamaim asher mitachat la rakia, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Uben Hamaim asher me'al la rakia, y las aguas que estaban sobre la expansión. Y ahí seguimos para el próximo versículo. Vaikra Elohim la rakia Shamaim, y llamó Dios a la expansión cielos.
Ahora, ¿por qué está traducido acá como cielos? Porque la palabra Shamaim, como la palabra Maim, ven acá como la lengua hace ese juego. La palabra Maim y la palabra Shamaim no comparten la misma raíz, pero ellas son muy parecidas cuando las decimos Shamaim y Maim. Y lo que ellas sí tienen en común es el hecho que las dos son palabras en el plural masculino. Vimos que el término del im es el término típico del plural masculino, es decir, de la misma manera que maim son aguas, shamaim son cielos. Y acá la lógica es parecida, de la misma manera que maim es algo que viene en cantidad, también Shamaim, sí, el cielo es grande, entonces cuando miramos para arriba, vemos muchos cielos. Ahora, la diferencia entre el Rakia y el Shamaim, si ustedes hoy en un diccionario más moderno van a ver que en hebreo moderno nosotros usamos estas dos palabras casi como sinónimos. Y muchos comentarios fueron escritos en vuelta de esta cuestión. ¿Cuál es la diferencia entre el Rakia y el Shamaim? Uno de los comentarios es el comentario de uno de los grandes sabios de la interpretación de la Biblia hebrea, que es Rashi del siglo XIII. Él viene y dice que Shamaim Eretz y Shamaim, Eretz y Shamaim, tierra y cielo, es decir, el mundo todo. Como por ejemplo está escrito en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 19, que Dios es el Dios del Shamaim Va'aretz, de todo el cielo y de todo el Eretz. Es decir, que esta combinación Shamaim Va'aretz quiere simbolizar todo el mundo, mientras que el Rakia, la expansión, sería lo que nosotros, seres humanos, podemos ver arriba cuando miramos para arriba, el azul que vemos sobre nuestras cabezas. Esto sería el Rakia. De cualquier manera, como yo dije, esto es una de muchas explicaciones, pero aunque hoy en la lengua más moderna no hay una diferencia de significado entre lo que nosotros llamamos de Rakia y lo que nosotros llamamos de Shamaim, acá en el libro de Génesis hay una separación, una distinción muy clara entre el Rakia y el Shamaim. Vamos a ver acá en el libro de Ezequiel, tenemos otra vez, se usa la palabra Rakia, Rakia que en Hakerach, una expansión a manera de cristal maravilloso. La palabra Rakia, como nosotros la escribimos, tenemos acá la letra Resh, acompañada por el Kamatz, la letra Kof, acompañada por la vocal del Jirik, y el Yod servindo de materlección, y la letra Ain con el Patach. Entonces tenemos acá Rakia, Rakia. Vamos a ver la próxima palabra de hoy. La próxima palabra de hoy es la palabra Or. Or es luz.
ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. Joshech es la oscuridad, las tinieblas, que es una palabra que ya conocemos. Estamos acá en Génesis capítulo 1, versículo 4. Vayavdel Elohim, y separó Dios, ben haor, la luz, u ben hajoshech, y las tinieblas. Entonces la palabra or es palabra nueva del vocabulario de hoy. Tenemos acá la letra Aleph. La vocal de la letra Aleph está acá. El Vav acompañado por el Jolem. El Vav acá sirviendo de mater lecciones, dando a la letra Aleph su vocal. Y la letra Resh. La letra Resh. Ahora, es decir, que la letra Aleph, como vimos, no tiene una pronuncia propia. Va a recibir la pronuncia de acuerdo con la vocal que está a su lado, antes o después. Acá en la palabra Rosh, ella recibe el O acá de la vocal que se encuentra antes. Y acá en la palabra O, ella recibe la pronuncia de la vocal que se encuentra después. Entonces tenemos acá la palabra O, Aleph, Vav, sirviendo como mater lecciones, y el Resh. Acá la palabra Rosh, tenemos el Resh, el Aleph, y esta última letra que todavía no la aprendimos. Vamos a seguir acá y vamos a continuar con la palabra or. Ahora vamos a ver la lumbrera. Maor. Maor, es decir, or es luz. Maor es la lumbrera. Es la misma raíz. Estamos acá en Génesis, continuamos en el primer capítulo de Génesis, versículo 17. Et hamaor hagadol, la lumbrera mayor, le memshelet hayom, para el día. Ve'et hamaor hakaton, y la lumbrera menor, le memshelet halayla, para soñarse a la noche. Ve'et ha-kochavim. Kochav es una palabra que nosotros ya conocemos del vocabulario. Tenemos la letra Kav, la letra Vav, el Jav y el Bet. Kochav es uno. Kochavim es plural. Otra vez el término este del im. Maim, shamaim, kochavim. El im es el término del plural masculino. Entonces acá tenemos dos palabras nuevas que es yom, día, y laila. Entonces tenemos or, que es la luz. Y ahí ma'or, que es la lumbrera. Nosotros vemos que la raíz acá, y acá podemos ver muy claramente esta idea, que las palabras comparten una raíz con 3 letras, generalmente, no siempre, la mayoría con 3 letras. Y ahí tenemos la letra Aleph, la letra Vav y la letra Resh, que son una raíz. Para hacer de esta raíz la palabra lumbrera, agregamos el mem acompañado por la vocal del kamatz. Y ahí tenemos or, luz, y ma'or, la lumbrera. Vamos a ver ahora las dos palabras nuevas, que es yom, día,
y Laila, noche. Entonces, la palabra Yom, tenemos la letra Yod. Después tenemos acá la letra Vav, servindo acá en función de mater lecciones, acompañada por la vocal del Jolem, haciendo el O, y la letra Mem Sofit. Y la palabra Laila, tenemos acá la letra Lamed, acompañada por el Patah, la letra Yod, otra vez la letra Lamed, acompañada ahora por el Kamatz, y al final la letra Hei, también sirviendo como mater lecciones. Entonces acá Yom y Laila. Volvemos acá otra vez a leer el mismo versículo. Et hamaor hagadol, la lumbrera mayor, le memsheret hayom, para el día, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה, para la noche, ואת הכוכבים y las estrellas. Ahora nosotros también podemos aprender a cumplimentar. Nosotros ya conocemos la palabra tov, que es bueno. Y ahí podemos ahora decir Yom Tov, buen día, y Laila Tov, buenas noches. Entonces tenemos Yom Tov, buenos días, Laila Tov, buenas noches. Nosotros ya vimos antes, cuando aprendemos la palabra Tov, el Mazal Tov. Mazal Tov es buena suerte o buena, sí, suerte. Y acá tenemos también ahora, podemos a la mañana decir Yom Tov y a la noche decir Laila Tov. Yom Tov no es buena mañana, sino es realmente buenos días, ¿sí? Porque Yom es día. Yom Tov y Laila Tov. Vamos entonces ver lo que tuvimos en la clase de hoy. Tuvimos entonces la letra Tzadi y el Tzadi Sofit, y con eso terminamos el grupo de las 5 letras que tienen la versión de la Sofit, el Kaf Sofit, el Mem Sofit, el Nun Sofit, el Pei Sofit y el Tzadi Sofit. Vimos la letra Kof, que es la letra, más una letra que hace la pronuncia de un K, es decir, tenemos el Kaf y el Kof para hacer la pronuncia de una palabra que tiene el K. Y vimos la letra Resh, que en hebreo moderno, israelí moderno, nosotros realmente lo pronunciamos así, R, pero otra vez es un R como cualquier R, cada uno lo pronuncia de acuerdo con lo que es bueno y confortable. Y vamos a rever nuestro diccionario. La primera palabra es la palabra Rosh, cabeza, o en el sentido de algo que es el topo de la montaña, como vimos en el versículo, Rosh Har Sinai, el cumbre del monte Sinai. Rosh Rishon es primer, entonces el domingo es Yom Rishon, que es el primer día. Nosotros empezamos la semana con el domingo porque vamos de sábado a sábado. El Shabbat termina la semana
y ahí al día siguiente empieza el Yom Rishon, el primer día. Vimos la palabra rakia, que es la expansión. Hoy, si nosotros abrimos un diccionario moderno, vamos a ver que la palabra rakia estará también traducida como cielo, y en ese sentido va a ser como la traducción de Shamaim, pero el libro de Génesis claramente diferencia entre el rakia y el Shamaim, entre la expansión y el cielo. Shamaim y Maim, la separación entre la agua, el Shamaim, y el Maim y el Shamaim, lo que es la agua de arriba y la agua de abajo. Vimos la palabra or, que es luz, y vimos el maor, que es la lumbrera, como la Biblia llama maor gadol, la lumbrera grande, y el maor katón, la lumbrera chica. Entonces la palabra or, luz. Vimos la palabra yom, día, y ahí podemos a partir de hoy ya cumplimentar nuestra familia y nuestro amigo con un yom tov, un buen día. Y vimos la palabra laila, que es la noche, y ahí también podemos cumplimentar con laila tov, Entonces, esto es el diccionario de hoy. Or, Yom, Laila, Rosh y Rakia. Hoy no vimos ninguna vocal nueva, y la vamos a hacer esto en la próxima clase. Tenemos más 2 letras y vamos a aprender también más vocales. Ok, vamos ahora a ir a los comentarios, y vamos acá ver qué comentarios tenemos para hoy. Tenemos acá Shalom, gente de Costa Rica, de Puerto Rico, también de Argentina, de Chile, de Colombia, de Ecuador, y vamos a ver acá. Cualquier pregunta, cualquier duda, me escriben ahora. María escribe que faltó la explicación de la letra tzadik. Explicó, solo la mencionó. No entendí, María, me escribe otra vez. La letra tzadik, la pronuncia es un tz. Cuando la transliteramos, generalmente la transliteramos como un tz, con un T y un Z. Faltaron ejemplos. Tenés razón. No di ninguna palabra del diccionario con el tzadik, pero lo vamos a hacer en la próxima clase. Solo vimos la pizza, otra vez que no es palabra hebrea y obviamente no palabra bíblica, pero lo vamos a hacer en la próxima clase. Isaías acá pregunta si vamos a subir el PDF. Sí, Ariel ya me dijo que ya subió, imagino que lo pueden ver cuando termina la clase. Isaías también dice, que revisó el material,
pero no estaba el ejercicio. Ok, entonces es lo que Ariel me dijo que ya lo subió. Imagino que van a ver, si no me escribe que vamos a ver eso. María pregunta, Yom Tov, buenos días, y Boker Tov. Ok, excelente pregunta, María. Boker no es día, sino Boker es mañana. Entonces, Boker Tov es, nosotros decimos a la mañana, y ahí deseamos a alguien una buena mañana, ¿ok? Yom Tov es todo el día, que sea todo el día. Yom es día, Boker es mañana. Entonces, generalmente a la mañana decimos Boker Tov, y cuando ya no es tan temprano a la mañana, ya empezamos a decir Yom Tov. Pero podés decir Yom Tov también a la mañana, porque ahí está deseando que todo el día sea un día bueno. Vamos a ver acá, Ruth pregunta, ¿se usa Yom Tov para la tarde también o hay palabras para buenas tardes? Se puede decir también Erev Tov. Erev no es exactamente tarde, Erev es, vamos a decir, el final de la tarde, el principio de la noche, y ahí podemos decir Erev Tov. Y Laila es realmente más tarde. Por ejemplo, ahora acá en Israel es casi la medianoche, entonces yo puedo decir, o ustedes pueden decir a mí, Laila Tov, porque es muy tarde. Y yo puedo decir a ustedes, Erev Tov, porque ustedes todavía no está tan tarde para ustedes. Gustavo acá pregunta cómo diferencia cuando un sustantivo es plural masculino, termina im, y cuando es dual, terminación de aim. Esto lo vamos a aprender un poquito más en la penúltima o en la última clase, pero el im es el término regular del plural masculino. Como sabemos, en todas las reglas gramaticales hay la regla y hay los que no siguen la regla. Y el aim es más para el término cuando es algo que es una dupla, ¿ok? Sandra acá pregunta que no relacionado con la lección. ¿Podría contestar cuál es la palabra correcta o el nombre Yahshua o Yeshua? Sandra, imagino que estás se refiriendo acá al nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, el nombre de Jesús en hebreo es Yeshu. Yeshu, ¿ok? Yeshu. Y si es Josué, entonces es Yehoshua, ¿ok? Pero Yeshua o Yeshua no es un nombre. Yeshua es salvación. Se está refiriendo a esto. Si no, me escribí ahora que te respondo otra vez. Gustavo pregunta por qué algunas traducciones dicen que Shamaim es dual y no plural masculino. ¿Por qué es dual? Porque otra vez hay acá esta cuestión de las diversas interpretaciones entre lo que la Biblia refiere a lo que es el Shamaim y el Rakia. Pero Shamaim, gramáticamente, el im es el término no dual, sino un término del plural masculino. ¿Ok?
Y hay acá una cuestión, yo imagino, de interpretación, lo que comprendes como la agua de arriba y la agua de abajo, pero gramáticamente es muy claro que Shamaim no es dual, sino es el plural masculino, es Shamaim y Maim. Sandra pregunta por qué vemos que el hebreo va cambiando con el paso del tiempo. La lengua tiene acá una influencia cultural, una influencia de su medio ambiente, y no es que la lengua cambia, sino que es el ser humano que usa la lengua cambia, y ahí él cambia la pronuncia, cambia la manera de una palabra, cambia de contexto o de significado, pero yo no diría que es el idioma que cambia, sino más la sociedad que usa el idioma. Ok, gente, cualquier pregunta y duda que no quedó claro, por favor, me escriben. Sandra acá habla de Isaías, los tenés al final de todo con lectura complementaria. Entonces, cualquier cosa pueden escribir en la plataforma que yo explico más si algo no quedó claro. Entonces, toda rabá, Erev Tov, buenas tardes para ustedes, para mí, Laila Tov, y nosotros nos vemos la próxima semana. Mañana será Yom Rishon, el primer día, el día del domingo. Toda rabá, muchas gracias y hasta la próxima clase. Chao, gente.